el desahogo de la vista que nos da el juzgado de distrito con relación al informe justificado. Lo relativo al escrito de pruebas, si bien es cierto ya habíamos analizado con antelación cómo deben ofrecerse las pruebas y les había recomendado que hay que exhibirlas desde la presentación de la demanda, a veces por la naturaleza de la materia pues nos es imposible. Por ejemplo, en materia penal, un amparo contra una orden de aprehensión, pues a veces dada la premura o la urgencia que tenemos para que el justiciable no se vea afectado en su libertad, pues nos vemos obligados a promover la demanda de amparo sin contar con la información suficiente, y por ende tenemos que estar atentos a los plazos que nos confiere la ley para acreditar la existencia del acto reclamado y por supuesto la inconstitucionalidad. Y finalmente vamos a ver cómo se debe elaborar el escrito de formulación de alegatos. Como bien lo saben, la regla general es que estos se formulan por escrito. Sin embargo, tratándose de actos que atentan contra la libertad personal, fuera de juicio, deportación, destierro, la incorporación forzada a las Fuerzas Armadas y los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, el quejoso puede formular alegatos de forma oral. Bien, una vez expuesto lo anterior, vamos a ver entonces lo que es el desahogo de la vista por parte de el desahogo de la vista que nos da el juzgado de distrito con relación al informe justificado rendido por la autoridad responsable. Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 117 en su párrafo primero de la ley de amparo, la autoridad responsable, como usted lo sabe, debe rendir su informe con justificación, ya sea por escrito o en medios magnéticos, dentro del plazo de 15 días, y del cual nos deben dar vista a las partes. El órgano jurisdiccional, desde luego atendiendo a las circunstancias del caso, puede ampliar el plazo concedido por otros 10 días más. Sin embargo, entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la celebración de la audiencia constitucional, no debe mediar un plazo, debe mediar por lo menos un plazo de 8 días. De lo contrario, pues se debe diferir la audiencia, ya sea solicitud de las partes o bien de manera oficiosa. Normalmente el juzgado de distrito en estos casos difiere la audiencia de manera oficiosa. Ahora, tratándose del informe justificado relacionado con la impugnación del acto reclamado que deriva de la aplicación de normas generales consideradas como inconstitucionales a través de la jurisprudencia, es decir, ya hubo una declaratoria general de jurisprudencia por parte del Poder Judicial Federal, pero no la acata la autoridad responsable, al contrario la violenta. En estos casos el plazo para rendir el informe se disminuye a tan solo 3 días improrrogables, y la celebración de la audiencia deberá llevarse a cabo dentro del plazo de 10 días contados a partir de la admisión de la demanda. Esto en términos de lo dispuesto por el artículo 118 de la ley de amparo. Es un caso muy específico, tratándose de normas que han sido declaradas inconstitucionales a través del procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad. Ahora, hay que recordar que la falta de informe justificado, desde luego, trae como consecuencia que se dé por cierto el acto reclamado, lo que no implica que se acredite su inconstitucionalidad, dado que, como lo hemos visto, la carga de la prueba para demostrar dicha situación le corresponde al quejoso. Esto de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117, párrafo tercero de la ley de amparo. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117, párrafo sexto, a la autoridad responsable por regla general no le está permitido
que al momento de rendir su informe justificado varíe o mejore la fundamentación y motivación del acto reclamado, ni que ofrezca pruebas distintas a las que ya fueron consideradas al momento de emitir su acto, salvo que se trate de nuevas pretensiones que fueron deducidas por el quejoso. Estamos hablando de pruebas supervenientes. Ahora, no obstante lo anterior, recuerden que tratándose de actos materialmente administrativos, la ley de amparo prevé un procedimiento especial que mucho se discutió en relación a si necesariamente se tenía que agotar el mismo o es una facultad potestativa del órgano jurisdiccional en materia de amparo llevar a cabo o no dicho procedimiento. Incluso hubo tesis en contrario por parte de algunos colegiados. Afortunadamente ya lo resolvió la Suprema Corte, donde algunos establecieron que si no se desahogaba dicho procedimiento se violentaba el debido proceso en perjuicio del quejoso. Y luego hubo otros tribunales que refirieron que no era necesario desahogar dicho procedimiento y que en caso de no llevarlo a cabo no se violentaba el debido proceso. Finalmente la Corte resolvió y determinó que no es necesario desahogar dicho procedimiento, que basta con que al momento de emitir la sentencia respectiva el juez de distrito analice si el acto carece o contiene una fundamentación y motivación deficiente, y de ser así debe conceder el amparo lisa y llanamente. ¿Esto qué implica? Que el acto reclamado no es susceptible de volver a repetirse, se debe declarar su nulidad lisa y llanamente. Entonces, hablando de este procedimiento que establecen de manera conjunta tanto el artículo 117 como el 124, cuando en la demanda se aduzca falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, la autoridad responsable en su informe justificado debe complementar esos aspectos y debe correrse traslado al quejoso para que en el plazo de 15 días realice, si así lo estima pertinente, la ampliación de la demanda, la cual únicamente se debe limitar a las cuestiones derivadas de la referida complementación, sin poder tocar otros aspectos. Asimismo, con la ampliación de la demanda se le debe dar vista a las responsables y al tercero interesado, y en su caso se debe emplazar a las diversas autoridades responsables que en la ampliación de la demanda señale el quejoso, y difiriéndose en la audiencia para tales efectos. Ahora bien, de manera complementaria, el artículo 124, último párrafo de la ley de amparo, refiere que en los asuntos del orden administrativo en la sentencia se analizará el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación que para complementarla haya expresado la autoridad responsable en su informe justificado complementario, y ante la falta o insuficiencia de aquellas, la sentencia concesoria debe estimar que dicho acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración. Es decir, los actos materialmente administrativos, de acuerdo a lo que establece el artículo 117 párrafo séptimo y 124, pues deben o tienen un tratamiento especial, ¿no? Sin embargo, ya vimos que la Corte determinó que no es necesario desahogar ese procedimiento, basta con que en la sentencia se analice si el acto carece o no de fundamentación, y si es así, entonces nos deben otorgar el amparo lisa y llanamente. Esto es importante, muchachos, porque si no se desahoga el procedimiento a que hacen referencia de manera conjunta el artículo 117 párrafo séptimo y 124 último párrafo de la ley de amparo, nosotros entonces, cuando nos den vista, debemos hacer esas manifestaciones en el sentido de que se debe tomar en consideración que estamos frente a un acto materialmente
administrativo y consecuentemente si el acto carece de la debida fundamentación y motivación o esta es deficiente, nos deben conceder el amparo lisa y llanamente. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Doctor, Sí, Verdín. conforme al 124 último párrafo, para que nos otorguen el amparo lisa y llanamente, ¿deben ser solamente en actos administrativos? Materialmente administrativo. Únicamente en actos materialmente administrativos. Sí, así es, exclusivamente actos materialmente administrativos. Administrativos. Le agradezco. No, de nada. Si son actos administrativos lato sensu, no cabe esa posibilidad. ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿No? Bueno, y les comparto en su material la tesis que emite. Es una tesis de jurisprudencia por contradicción de tesis. Todavía en ese entonces se emitían las jurisprudencias por contradicción de tesis, ahora se denominan por contradicción de criterios, y tiene por número de registro digital 2023 239 y nos habla de, precisamente dice: reposición del procedimiento no debe ordenarse cuando el juez de distrito omite requerir expresamente a la autoridad responsable para que en su informe justificado complemente la fundamentación y motivación del acto reclamado, tratándose de la hipótesis del artículo 117 último párrafo de la ley de amparo. Y dice lo siguiente: hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes, al analizar si el hecho de que el juez de distrito omita requerir expresamente a la autoridad responsable para que en su informe justificado complemente la fundamentación y motivación del acto reclamado, tratándose de la hipótesis prevista en el artículo 117 último párrafo de la ley de amparo, esto es, cuando se reclamen actos materialmente administrativos en que se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, constituye una violación a las formalidades esenciales del procedimiento que amerita su reposición. Se llegaron a conclusiones opuestas, pues mientras uno consideró que el juez de distrito está obligado a requerir expresamente la autoridad responsable para que en su informe justificado complemente la fundamentación y motivación del acto, ya que de lo contrario se actualiza una violación a las formalidades esenciales del procedimiento que deja en estado de indefensión a las partes, el otro sostuvo que el juzgador no está obligado a realizar dicho requerimiento, pues con ello se trastoca el principio de paridad procesal y por ende esa omisión del arcuo no implica una violación a las formalidades esenciales del procedimiento ni deja en estado de indefensión a las partes. Bueno, esos es los puntos contradictorios, ¿no?, que sostuvieron uno y otro tribunal colegiado. Por ende se hizo la denuncia de la contradicción y la segunda sala de la Suprema Corte resuelve lo siguiente: dice que la falta de requerimiento expreso por parte del juez de distrito para que la autoridad responsable en su informe justificado complemente la fundamentación y motivación del acto reclamado, tratándose de la hipótesis prevista en el artículo 117 último párrafo de la ley, no constituye una violación a las formalidades esenciales del procedimiento que amerite su reposición. Entonces ha quedado superada esta contradicción. No es necesario entonces que se desahogue dicho procedimiento, insisto, basta con que el juzgado de distrito al momento de emitir la sentencia analice si el acto reclamado carece de la fundamentación y motivación. Obviamente esto lo tenemos que plasmar en nuestra demanda de amparo para que se le dé ese tratamiento al momento de emitir la sentencia. Por ende es importantísimo distinguir entre un acto materialmente administrativo y un acto administrativo lato sensu, y pues ya hemos insistido en varias ocasiones que el acto materialmente administrativo se caracteriza por ser unilateral, discrecional, no emana de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, no tiene que ver con el derecho
de petición y de acceso a la información pública son actos, decíamos, de cierta forma arbitrarios por parte de la autoridad, pero que van a afectar mis derechos de forma inmediata. Hablábamos de una visita domiciliaria, una visita de inspección, ¿sí? La imposición de una sanción por una violación al reglamento de tránsito. Todos ellos son actos materialmente administrativos y donde no vamos a tener la oportunidad de gozar de garantía de audiencia. Por eso es que se marca esta excepción, y lo que vamos a combatir precisamente es la carencia de fundamentación y motivación. A contrario sensu, en los actos administrativos lato sensu sí se desahoga un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, y también habíamos precisado que un acto materialmente administrativo da pauta al inicio de un acto administrativo lato sensu. Ejemplo, en una visita de verificación, que es un acto materialmente administrativo, se detecta alguna irregularidad, viene la imposición de una sanción y da pauta al inicio de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Yo puedo combatir el acto materialmente administrativo en forma aislada o combatirlo de manera conjunta con el acto administrativo lato sensu. Otro ejemplo de un acto materialmente administrativo que da pauta a lo que es el inicio de un acto administrativo lato sensu, hablábamos de la detención practicada por un elemento de policía por infringir las leyes, reglamentos, bandos de policía y buen gobierno, donde una vez que el sujeto sea sorprendido en flagrancia, será presentado ante el juez cívico, la oficialía conciliadora, calificadora, el juez calificador. Acuérdense que la denominación varía de una entidad federativa a otra hasta que no se emita esta famosa ley general que ha sido omiso el Congreso de la Unión. Y entonces, una vez que es puesto a disposición de la autoridad administrativa, comienza el acto administrativo lato sensu, es decir, un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, donde pueden cometer violaciones de carácter procesal, como ya lo vimos, una violación al derecho a una adecuada defensa, no obstante de que esos ordenamientos permiten la defensa por sí o a través de persona de confianza. Ya vimos incluso algunos criterios donde se llega a la conclusión que eso violenta el derecho a una adecuada defensa. No se me admite una prueba, porque estos reglamentos normalmente dicen que las pruebas deben tenerse preparadas para su desahogo el mismo día de su ofrecimiento. Y si por ejemplo estamos hablando de un hecho de tránsito donde alguna de las cámaras del C4, C5 observe cómo se llevó a cabo el hecho, pues es obvio que al momento en que yo la ofrezca no la voy a tener a mi disposición, por ende no está debidamente preparada para su desahogo y por supuesto el juez la va a desechar. En ese sentido, también los criterios hasta ahora del Poder Judicial de la Federación es que se violenta el derecho a una defensa adecuada y por ende al debido proceso, dado que no se le concede un plazo razonable, en este caso al quejoso, para que ofrezca la prueba correspondiente. Entonces, ¿qué tendría que hacer el juez cívico en esos casos? Igual lo que hemos comentado, ejercer el control de la convencionalidad, inaplicar su ley y su reglamento, hacer prevalecer lo que establece el artículo 20 constitucional y conceder un plazo razonable. Es decir, tendría que suspender la audiencia y darle un plazo razonable al oferente para que pueda allegarse de esas pruebas. Es más, creo que les compartí esos criterios la semana pasada, si ya los leyeron. Ahí se establece incluso que derechos, incluso algunos tribunales están invocando tratados
internacionales. Entonces, poco a poco ya se van formando criterios uniformes en relación a que este tipo de autoridades, pues, aunque son autoridades administrativas, materialmente tienen funciones jurisdiccionales y por ende deben ejercer el control de la convencionalidad de manera oficiosa. Bueno, una vez expuesto lo anterior, entonces vamos a analizar cómo debe desarrollarse o cómo debe llevarse a cabo la elaboración de lo que sería el escrito mediante el cual se desahoga la vista ordenada por el juez de amparo en relación al informe justificado que rindió la autoridad responsable. Es importante precisarles antes de empezar a analizar lo que les comento, que no hay un criterio uniforme por parte de los juzgados en relación a cuál es el plazo que tenemos para desahogar esa vista. Esto en virtud de que la ley de amparo es omisa. El artículo 117 en su párrafo primero se limita a referir que se le debe dar vista al quejoso con el informe rendido por la autoridad, pero no señala en qué plazo se debe desahogar la misma. Entonces, en la praxis suele variar el plazo que nos confiere el juzgado de distrito. Algunos nos dan 3 días, otros nos dan 5, otros nos dan 8. Algunos no nos señalan un plazo, sino que nos hacen referencia a que ese desahogo de vista será tomado en consideración como alegatos. Entonces tenemos propiamente hasta el día de la celebración de la audiencia para nosotros presentar ese desahogo de vista y se ha tomado en consideración como alegatos. Bueno, vamos a ver entonces cómo se desarrolla. Una pregunta antes de comenzar a analizar. ¿Pueden ver la imagen que les comparto? Sí se puede apreciar, doctor. Bueno, sí. Ok, bueno. Muy bien, muchas gracias. Bueno, tenemos primero lo que es el rubro. Obviamente ahí aparece el nombre del quejoso. Vamos a seguir analizando en este caso el ejemplo de el amparo contra normas generales. El quejoso, seguridad privada, omitimos el nombre, SADCB, la autoridad responsable, pues el jefe de gobierno de la Ciudad de México, el secretario de Seguridad Ciudadana de dicha entidad, la Dirección General de Seguridad Privada y Colaboración Interinstitucional, así como la Jefatura de Unidad Departamental de Sanciones a Empresas de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Obviamente ya sabemos el número del juicio de amparo. Es un amparo indirecto en materia administrativa contra normas generales heteroaplicativas y a veces se estila poner el asunto, en este caso se desahoga a vista con el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Ya lo sabe de inmediato, en la parte inferior izquierda debe aparecer el nombre de la autoridad a quien dirigimos el escrito. En este caso es el juez 13º de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México. Enseguida viene lo que es el proemio. Ya lo saben, el nombre del quejoso, la calidad en que lo hace, es decir, si lo hace por propio derecho, si lo hace a través de un representante legal. En este caso, como estamos hablando de una persona moral, pues quien desahoga lo que es la vista, pues es el representante legal de la empresa. Obviamente la personalidad pues ya se encuentra acreditada en autos y dice entonces, personalidad que tengo debidamente acreditada dentro del juicio de amparo que al rubro se cita, ante usted con el debido respeto comparezco y expongo lo siguiente. Dice que por medio del presente curso
vengo en tiempo y forma a desahogar la vista de fecha tal para que dentro del plazo de 8 días manifieste lo que a mi derecho convenga con relación al informe justificado que rindió el consejero jurídico y de servicios legales, mediante el cual niega la existencia del acto reclamado consistente en ordenar la publicación del reglamento de la Ley de Seguridad Privada del Distrito Federal, motivo por el que solicita el sobreseimiento del asunto con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción cuarta de la Ley de Amparo, al no existir el acto reclamado. Bien, como podemos ver en este caso en particular, la autoridad responsable, en este caso el consejero jurídico y de servicios legales, niega la existencia del acto reclamado. Lo que se le está reclamando a este funcionario es el que ordenó la publicación del reglamento de la Ley de Seguridad Privada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Sin embargo, al rendir su informe previo y justificado, niega la existencia del acto reclamado. Entonces nosotros, al momento de desahogar la vista, debemos esbozar las consideraciones de hecho y derecho sobre el por qué debe desestimarse la argumentación que fue vertida por la autoridad responsable para sustentar la constitucionalidad del acto reclamado o la inexistencia del mismo, así como lo relativo a las causales de improcedencia que manifestó. Y entonces, en ese orden de ideas, ¿qué es lo que manifestamos al desahogar la vista? Lo siguiente, dice: deben desestimarse los argumentos vertidos por la autoridad responsable en su informe justificado, pues de auto se desprende que, no obstante de que el consejero jurídico y de servicios legales negó la existencia del acto que se le reclama en el presente juicio, el mismo es un hecho notoriamente cierto, pues la publicación del referido reglamento de la Ley de Seguridad Privada del Distrito Federal en la Gaceta Oficial de dicha entidad se llevó a cabo el 24 de agosto de 2009. Lo anterior en virtud de que por hechos notorios, según la tesis de jurisprudencia con número de registro digital 174.899 de la novena época, proveniente del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe entenderse en general aquellos que por conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comunes conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo. Y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos, dice, o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión, de manera que el ser notorio la ley exime de su prueba por ser del conocimiento público. Dice, pues la publicación, perdón, ya me perdí, dice, se posee el conocimiento público general. Entonces, en este caso, la publicación del reglamento de la Ley de Seguridad Privada del entonces Distrito Federal y ahora Ciudad de México, pues es un hecho notorio, ya que la publicación se llevó a cabo, como ya lo comentamos, el 24 de agosto de 2009. Bueno, y después citamos hacemos una transcripción de la tesis, ¿no? Y concluimos diciendo lo siguiente: de lo anterior se desprende entonces que, contrario a lo que sostiene la autoridad responsable, no se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción cuarta de la Ley de Amparo, que se refiere a los actos reclamados cuya existencia se ha negado y no fueron desvirtuados, pues contrario a lo que sostiene la autoridad responsable, sí existe el acto que se le reclame, consistente en la publicación del reglamento de la Ley de Ciudad Privada del Distrito Federal mediante Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 24 de agosto de 2009, y por consiguiente deben ser desestimadas sus argumentos para solicitar la improcedencia del presente juicio de amparo. Luego vienen ya los puntos petitorios. Dice: por lo anteriormente expuesto y fundado, este juzgado de distrito en materia administrativa atentamente pido se sirva
tenerme por presentado en los términos de este escrito, desahogando la vista de fecha tal. Segundo, desestimar los argumentos de la responsable para solicitar la improcedencia del juicio con fundamento en el artículo 63, fracción cuarta de la Ley de Amparo, pues contrario a lo que refiere la responsable, el acto reclamado sí existe. Entonces, ¿qué es lo que buscaba la autoridad responsable al momento de rendir su informe? Pues es que sobreviniera una causal de sobreseimiento, en este caso la prevista en el artículo 63, fracción cuarta, la cual establece expresamente que si durante la celebración de la audiencia constitucional o de los autos se desprende que el acto reclamado no existe, debe sobreseerse el juicio. Sin embargo, estamos en presencia, como ya lo vimos, de un hecho notorio, dado que es inminente que la publicación del referido reglamento se llevó en la Gaceta Oficial del 24 de agosto de 2009. Luego entonces deben desestimarse los argumentos que virtió la autoridad responsable para sustentar la inexistencia del acto reclamado. ¿Alguna pregunta en relación al por qué se hizo esta manifestación? ¿Verdín? Entré un poquito en confusión en lo último que puntualizó, doctor. Ajá. La responsable buscaba la no existencia del acto reclamado para que en consecuencia viniera un sobreseimiento, ¿verdad? Así es, sí. Sí, ellos niegan la existencia del acto reclamado argumentando que el acto no existe. Sin embargo, no es algo que esté susceptible de, o que sea susceptible de comprobarse, es un hecho notorio. Así lo ha determinado la Corte. Hechos notorios son aquellos que, pues de alguna manera, son del conocimiento público, y es obvio, la publicación de una ley es un hecho notorio, dado que se hace en la Gaceta Oficial de la entidad federativa respectiva, si hablamos de leyes, ordenamientos del fuero común, o bien en el Diario Oficial de la Federación. En el caso particular, la publicación del reglamento que estamos tildando de inconstitucional se dio precisamente en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y consecuentemente pues es un hecho notorio, y por ende deben desestimarse los argumentos que virtió la responsable, en el sentido de que al no existir el acto reclamado debe sobreseerse el juicio. ¿Sí, verdad? ¿Sí quedó claro? El acto reclamado me está afectando a mí en relación a lo que está diciendo la autoridad responsable. Yo estoy comentando como quejoso que el reglamento me causa una afectación, el acto reclamado es inconstitucional. Sí. Entonces es quitarle fuerza a lo que manifiesta la autoridad responsable. Y yo en este caso, o sea, vamos pues, en mi desahogo de la vista, va a ir reflejado el acto reclamado como tal, lo que me está afectando, y lo voy a robustecer con una tesis o jurisprudencia. Y aquí en este caso en particular es por ser una cuestión pública, un hecho obvio, o lo menciono con otra palabra. Hecho notorio. Hecho notorio. Ok, ya creo que ya quedó más clara mi... Sí, acuérdense que lo que combatimos fue el reglamento de la Ley de Ciudad Privada, porque redujo la temporalidad para los exámenes toxicológicos de 1 año a tan solo 6 meses. En el caso particular estamos señalando como autoridad responsable al consejero jurídico, porque es el que está encargado de la Gaceta Oficial, entonces es a quien le corresponde ordenar la publicación del mismo. Sin embargo, al momento de rendir su informe, niega la existencia del acto reclamado. Sin embargo, insisto, estamos ante un hecho notorio. Entonces, a pesar de que lo niegue, es obvia su existencia, dado que la publicación del reglamento, como ya lo comentamos, se llevó a cabo el 24 de agosto de 2009. ¿Sí? Entonces, no hay más que decir. Por eso es que, digamos,
el desahogo de la vista en este caso en particular fue pues bastante sencilla. Vamos a decir, lo complejo viene a continuación, porque acuérdense que son diversas las autoridades responsables. Esto fue lo que manifestó el consejero jurídico. Ahora vamos a ver qué es lo que manifestaron otras autoridades y cómo desahogamos esa vista. Vamos a ver ahora entonces qué es lo que manifestó el jefe de gobierno. Esta es la vista, el desahogo de la vista con relación al informe justificado que rinde el jefe de gobierno. Igual ya lo saben, vamos a omitir esa parte, ya lo vimos en el anterior ejercicio. Viene el rubro, ya lo saben, se señala el nombre del quejoso, las autoridades responsables, el juicio de amparo, la materia que estamos desahogando. El asunto, pues se desahoga la vista con el informe justificado rendido por la autoridad responsable y la autoridad que está conociendo del juicio de amparo. Luego viene igual el proemio. Estamos en presencia de un amparo promovido por una persona moral, por ende lo desahoga su representante legal, y pues más o menos lleva el mismo estilo, ¿no? Que por medio del presente o curso vengo en tiempo y forma a desahogar la vista de fecha tal, para que dentro del plazo de 8 días manifieste lo que a mi derecho convenga en relación al informe que rindió el jefe de gobierno de la Ciudad de México, mediante el que aduce que el reglamento de la Ley de Seguridad Privada, al reducir el tiempo para aplicar los exámenes de los que se duele el quejoso, es salvaguardar los derechos humanos aplicando un menor tiempo de estas medidas, como prevenir, disminuir, controlar y o evitar el consumo de sustancias y coadyuvar a contener o disminuir las consecuencias, para de esta manera evitar un número importante de accidentes graves, incapacidades temporales, discapacidades o muertes, por lo que, contrario a lo que refiere el quejoso, el acto reclamado es constitucional a ser emitido por autoridad competente. Eso es lo que dijo la autoridad responsable, en este caso el jefe de gobierno, al momento de rendir su informe justificado. Entonces ahora nosotros, al desahogar la vista, tenemos que hacer las consideraciones de hecho y derecho sobre el por qué deben desestimarse dichas argumentaciones, y en su caso el por qué, contrario a lo que dice en este caso el jefe de gobierno, el acto es inconstitucional y consecuentemente se deben desestimar las causales de improcedencia o sobreseimiento que está citando dicha autoridad. Ok, bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a argumentar? Dice, no obstante lo anterior, tal y como se refiere en el escrito de demanda y como en el propio informe justificado que rinde el jefe de gobierno de la Ciudad de México, se desprende que dicha autoridad, al expedir el reglamento de la Ley de Seguridad Privada, fue más allá de lo que el artículo 122, apartado C, base primera, fracción quinta, inciso I, y base segunda, fracción segunda, inciso B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le permiten, mediante su potestad reglamentaria, ya que redujo, sin estar facultado para ello, la temporalidad a que hace referencia el artículo 35, fracción 12 de la Ley de Seguridad Privada, de 1 año a tan solo 6 meses, mediante la redacción del artículo 21, fracción 12 del reglamento de la Ley de Seguridad Privada del Distrito Federal, por lo que no desarrolló ni complementó en detalle las normas de la ley de la que emanaba el referido reglamento, sino que se excedió en su alcance y mandato al reducir la temporalidad de los exámenes a que hace referencia el artículo 35, fracción 12 de la Ley de Seguridad Privada del Distrito Federal, y con ello violentó el principio de reserva de ley consagrado en el referido precepto a favor de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, por cuanto hace a normar en materia de servicios de seguridad privada en la referida entidad. No obstante,
de que la misma autoridad fuera la competente para expedir el referido reglamento. Lo anterior en virtud de que, a diferencia de la facultad extraordinaria que prevé el artículo 49 en relación al 131 de la Constitución Federal, donde se le otorga la potestad al presidente de la República para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas por el propio Congreso, la facultad reglamentaria que preveía el artículo 122, apartado C, base segunda, fracción segunda, inciso B de la Constitución Federal, solo concedía la potestad al Ejecutivo de la Ciudad de México para expedir los reglamentos locales para la exacta observancia de la ley, sin que en ningún momento pueda rebasar los límites y alcance de la misma, pues a diferencia de la facultad extraordinaria que da origen a los denominados reglamentos autónomos mediante los decretos ley, la facultad reglamentaria del Ejecutivo de la Ciudad de México queda subordinada a la ley de la que emana el reglamento, que expira al efecto el jefe de gobierno, por lo que no podrá ir en contra de la misma, y al efecto resulta aplicable los siguientes criterios de jurisprudencia. Entonces viene aquí, por ejemplo, una tesis de jurisprudencia con número de registro 172.521 y precisamente nos habla de la facultad reglamentaria, sus límites. Dice: facultad reglamentaria está limitada a los principios de reserva de ley y subordinación jerárquica. Dice: el primero se representa cuando una norma constitucional reserva expresamente a la ley la regulación de una determinada materia, por lo que excluye las posibilidades de que los aspectos de esa reserva sean regulados por disposiciones de naturaleza distinta a la ley. Esto es, por un lado, el legislador ordinario ha de establecer por sí mismo la regulación de la materia determinada, y por el otro, la materia de reserva no puede regularse por otras reglamentarias, y no se puede modificar o alterar el contenido de una ley. Es decir, los reglamentos tienen como límite natural los alcances de las disposiciones que dan cuerpo y materia a la ley que reglamentan, detallando sus hipótesis y supuestos normativos de aplicación sin que puedan contener mayores posibilidades o impongan distintas limitantes a las de la propia ley que va a reglamentar. Entonces, vuelvo a insistir aquí, ya habíamos comentado con antelación la diferencia entre lo que es un reglamento delegado y un reglamento autónomo o reglamento ley. Los reglamentos delegados no pueden ir más allá de lo que establece la ley que les da vida y origen, mientras que los reglamentos autónomos, por disposición constitucional, la Corte ha establecido, tienen el mismo valor y alcance que la ley, por lo tanto incluso pueden derogar o abrogar una ley sin pasar por un proceso legislativo. Sin embargo, en el caso particular no estamos en presencia de un reglamento autónomo, sino estamos hablando de un reglamento delegado, dado que por disposición expresa del entonces 122 constitucional, la facultad de legislar en materia de seguridad privada radicaba esencial y exclusivamente en la Asamblea Legislativa, ahora Congreso de la Ciudad de México. Luego entonces el jefe de gobierno solamente podía expedir reglamentos delegados, es decir, no podía bajo ninguna circunstancia invadir la esfera de competencia de la Asamblea Legislativa, ahora Congreso de la Ciudad de México. Sin embargo, ya lo vimos, redujo la temporalidad que en su caso nos concedió la Asamblea Legislativa y reduce la temporalidad que comentamos de un año a tan solo 6 meses. ¿Alguna pregunta en relación a lo que acabamos de analizar? ¿Quiere comentar algo, Verdín? ¿No? No, gracias. ¿No? César.
Gracias, doctor. ¿No? Alejandro. Bueno, ¿no? Sí queda claro entonces la diferencia entre lo que es un reglamento ley y un reglamento delegado. ¿Sí? El reglamento delegado no puede ir más allá de lo que establece la ley, por eso es que se rebasó o se violentó el principio de reserva de ley. Ya habíamos comentado que el principio de reserva de ley es el que establece que para que una conducta sea delito o infracción necesariamente debe estar contemplada en una ley, es decir, de un ordenamiento que pase por un proceso legislativo. Luego entonces el jefe de gobierno solamente puede complementar dichos ordenamientos a través de su facultad reglamentaria, pero no puede ir más allá, es decir, no puede disminuir, modificar, suprimir o establecer nuevas obligaciones hacia los gobernados. Solamente se tiene que limitar a complementar aquello que en su momento no contempló la ley de la que emana o le da origen y vigencia a dicho reglamento. Sin embargo, el jefe de gobierno, como ya lo vimos, se extralimitó en sus funciones y fue más allá. ¿Sí? Reduce, sin estar facultado para ello, la temporalidad para practicar los exámenes toxicológicos y consecuentemente violenta el principio de reserva de ley. O sea, es absurdo que él diga que porque cuenta con facultades reglamentarias y para efecto de salvaguardar derechos humanos, violenta entonces los derechos humanos de otras personas. Porque eso fue lo que argumentó él al momento de rendir su informe, que él redujo la temporalidad para efecto de salvaguardar los derechos humanos. No dice ni de quién, ¿no? Lo deja así como que... Ya desde ahí vemos la ambigüedad de su argumentación. Claro, obviamente esto no lo hace el jefe de gobierno porque él no es perito en la materia. Lo hace el consejero jurídico, las personas que están encargadas, como lo hacía yo en su momento, ¿no? Cuando estuve en la consejería jurídica, y a veces teníamos que defender lo indefendible, ¿sí? Tratar de darle cierta argumentación lógico-jurídica, pero es obvio que no puedes defenderlo indefendible. En este caso, trata de darle una justificación argumentando que se tratan de salvaguardar derechos, evitando accidentes, pero es más que evidente que fue más allá de lo que la norma le permite. Bueno, vamos a continuar analizando el contenido del informe. Me salió un momento porque alguien por ahí estaba pidiendo acceso a la clase, pero vuelvo a compartir pantalla. Ok, entonces estábamos analizando las tesis que ha establecido la Corte en relación a lo que es la facultad reglamentaria. Dice, aquí tenemos otra, es la 2007-24, es de la segunda sala de la novena época y expresamente en el rubro dice facultades reglamentarias sus límites. Dice, es criterio unánime tanto de la doctrina como de la jurisprudencia que la facultad reglamentaria conferida en nuestro sistema constitucional al presidente de la República y a los gobernadores de los estados en sus respectivos ámbitos competenciales consiste exclusivamente, dado el principio de división de poderes imperante, en expedición de disposiciones generales abstractas e impersonales que tienen por objeto la ejecución de la ley, desarrollando y complementando en detalles sus normas, pero sin que a título de su ejercicio pueda excederse el alcance de sus mandatos
o contrariar o alterar sus disposiciones por ser precisamente la ley su medida y justificación. ¿Sí? Entonces nos vuelve a reiterar la Corte a través de esta tesis que el jefe de gobierno no puede ir más allá de lo que señale la ley que le da vida y origen a un reglamento. Por eso hablamos de los reglamentos delegados, diferenciándolos de lo que son los reglamentos autónomos, dado que estos últimos sí emanan por mandato constitucional de manera autónoma y son independientes, es decir, no requieren de una ley previa para su existencia. Al contrario, ya lo vimos, pueden incluso abrogar o derogar una ley sin pasar por un proceso legislativo. Bueno, continuando con los argumentos para desvirtuar lo que refiere el jefe de gobierno en su informe justificado, manifestamos lo siguiente. Dice: bajo la anterior tesitura, es importante resaltar que al desaparecer el gobierno del Distrito Federal para dar nacimiento al gobierno del Distrito Federal, la facultad legislativa se delegó en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por lo que esta solo tenía la atribución exclusiva de normar en materia de servicios de seguridad privada en el Distrito Federal en términos de lo dispuesto por el artículo 122, quedando por tanto supeditado el jefe de gobierno a expedir los reglamentos para proveer a la esfera administrativa para reglamentar sobre su exacta observancia, sin poder rebasar los límites de la ley, dice, pues de conformidad con la facultad reglamentaria que se le confería al jefe de gobierno mediante lo dispuesto en el artículo 122, apartado C, base segunda, fracción segunda, inciso B de la Constitución Federal, los reglamentos que expida el Ejecutivo local nunca podrán estar por encima de la ley, dado que tienen vigencia y validez dentro de la misma, salvo que se trate de los denominados reglamentos autónomos, es decir, aquellos que no requieran de la existencia previa de una ley para ser válidos, puesto que los mismos emanan por mandato constitucional de una facultad extraordinaria que tiene el Ejecutivo en sus diferentes niveles de gobierno para legislar en casos especiales, como por ejemplo en materia de comercio exterior, suspensión de garantías o los denominados reglamentos de policía y buen gobierno previstos en forma respectiva por los artículos 39, 131, 29 y 21 de la Constitución Federal. Y al efecto, como medio ilustrativo, resulta aplicable el siguiente criterio. Aquí tenemos una tesis aislada de la segunda sala, lleva por número de registro 187.796 y refiere lo siguiente: facultad reglamentaria del presidente de la República la puede ejercer válidamente respecto de leyes expedidas por él mismo en uso de sus facultades extraordinarias. Dice el artículo 89, fracción primera y 92 de la Constitución Federal establecen respectivamente que las facultades y obligaciones del presidente de la República son las de promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo a la esfera administrativa su exacta observancia, y que todos los reglamentos, decretos o acuerdos u órdenes del presidente deberán estar firmados por su secretario de Estado o jefe de departamento administrativo a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos. Ahora bien, cuando tales preceptos se relacionan con leyes expedidas que expida el Congreso de la Unión, con esa expresión lo que se quiso significar es que, por una parte, que la facultad reglamentaria no puede tener por objeto preceptos de la propia Constitución general, pues la reglamentación de estos incumbe al citado órgano legislativo a través de leyes reglamentarias u orgánicas de este ordenamiento supremo, y por otra parte, que tal facultad no es impedimento de la ley, pues lo característico del reglamento es su subordinación a esta. Sin embargo, ello no significa que en los casos de excepción constitucionalmente, en los que el Congreso autorice al Ejecutivo a legislar y le otorgue facultades extraordinarias,
a este carezca de la posibilidad de reglamentar y dictar disposiciones necesarias para proveer a su exacta observancia, pues sería ilógico que, habiéndosele otorgado la facultad extraordinaria de legislar, se limite su atribución de reglamentar la legislación que expida para facilitar su aplicación y ejecución, toda vez que al conferírsela el Congreso de la Unión le trasladó las peculiaridades inherentes a una ley del Congreso, las que obviamente incluyen la posibilidad de ser reglamentadas por el órgano constitucional. En resumen, ¿qué nos está diciendo la Corte a través de esta tesis? Lo que ya les había comentado, que tratándose de reglamentos autónomos o reglamentos ley expedidos a través de los famosos decretos ley, estos tienen el mismo valor y alcance que una ley, incluso pueden abrogarla, pueden derogarla, pueden modificar e incluso establecer nuevas obligaciones hacia los gobernados. Estamos hablando, por ejemplo, exclusivamente de las facultades que le confieren el 29 constitucional en relación a la suspensión de derechos y garantías, lo relativo al 49 en relación al 131 párrafo primero de la Constitución Federal, es decir, lo relativo al comercio exterior para cuestiones de urgencias, donde el Ejecutivo, mediante un decreto ley, puede abrogar o derogar las contribuciones que previamente haya expedido el Congreso de la Unión, y para robustecer lo anterior sirve como medio de ilustración la siguiente tesis. Es la tesis aislada 165.865, es de la novena época y lleva por rubro comercio exterior. No le son aplicables los principios de justicia fiscal previstos en el artículo 31 fracción cuarta constitucional a los decretos emitidos por el Ejecutivo Federal en uso de la facultad extraordinaria conferida en el párrafo segundo del artículo 131 de la Constitución de la República. Y nos dice lo siguiente, dice: las facultades extraordinarias para legislar a cargo del presidente de la República, previstas en los artículos 49 párrafo segundo y 131 párrafo segundo de la norma suprema, tienen como fin regular el comercio exterior en lo particular y la economía del país en lo general, donde resulta que las cargas patrimoniales impuestas a los particulares, derivadas de los decretos presidenciales expedidos con ese fundamento, son ajenas a la potestad tributaria de la economía nacional. Por consiguiente, los decretos presidenciales de carácter comercial emitidos con base en dichos preceptos constitucionales le son inaplicables los principios de justicia fiscal contenidos en el artículo 31 fracción cuarta constitucional, a pesar de que aumenten, reemplacen o presenten una incidencia de la tasa y tarifa previstas legalmente para el impuesto general de importación y exportación, considerando que tales decretos tienen el estatus de leyes. De ahí que puedan dejar sin efectos disposiciones expedidas por el Congreso de la Unión, tomando en cuenta que dicha posibilidad está limitada al ámbito comercial y que esa situación temporal y excepcional la autoriza el artículo cuarto fracción primera de la Ley de Comercio Exterior. Sí, entonces nos vuelve a robustecer la Suprema Corte la diferencia entre lo que es un reglamento delegado y lo que es propiamente un reglamento ley o reglamento autónomo. Como ya lo vimos, este no emana de un proceso legislativo, sino de una facultad extraordinaria por disposición expresa de la propia Constitución, y puede abrogar, derogar, suprimir y establecer nuevas contribuciones, aun cuando vayan en contra de las que previamente expidió el propio Congreso de la Unión. Pero estamos hablando de una facultad de carácter excepcional. Sin embargo, en materia de seguridad privada, la única autoridad facultada para legislar en la materia es, en este caso, el Congreso de la Ciudad de México, antes Asamblea Legislativa. Y finalmente concluimos lo siguiente: de lo hasta ahora expuesto se desprende entonces que, contrario a lo que sostiene la autoridad responsable en su informe justificado, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, al momento
de expedir el reglamento de la Ley de Seguridad Privada del Distrito Federal fue más allá de los límites y alcances que establece la Ley de Seguridad Privada del Distrito Federal, con lo que fue más allá de lo que las normas constitucionales le permitían, y por ende el contenido del artículo 21, fracción 12 del reglamento de la Ley de Seguridad Privada del Distrito Federal resulta ser inconstitucional, a ir en contra de lo dispuesto por el artículo 35, fracción 12 de la Ley de Seguridad Privada del Distrito Federal. Por lo anteriormente expuesto a este juzgado en materia administrativa, atentamente pido se sirva, y luego vienen entonces ya los puntos petitorios. Tenerme por presentado en términos del presente escrito desahogando la vista de fecha tal. Segundo, desestimar los argumentos de la responsable para declarar la inconstitucionalidad del acto reclamado y para negarle el amparo y protección de la justicia federal a mi representada, pues contrario a lo que refiere el responsable del acto reclamado, es inconstitucional al violentar derechos humanos. Preguntas en relación a lo que acabamos de analizar. Berlín, ¿no? Ninguna, doctor. Quedó muy claro, y que profundizó en esta parte de lo que es un reglamento ley y el reglamento delegado. Todo muy claro, gracias. De nada. Graciela. No, me quedó claro. Sí. Cintia, ¿cómo estamos comprendiendo lo que estamos analizando? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahora? Sí, doctor. Muchas gracias. De nada. Bien, entonces nos falta solamente analizar cómo se desahogó la vista con relación al informe que ya rinden específicamente las autoridades encargadas de aplicar el reglamento. Vamos a ver entonces qué manifestaron y qué es lo que nosotros argumentamos al momento de desahogar la vista. Igual ya lo saben, esto ya pues vamos a tratar de omitirlo, el rubro, ya sabemos qué datos debe llevar el mismo, el proemio. Aquí cambia solamente en relación a las autoridades, ¿no? Vamos entonces a la parte toral que nos interesa, que por medio del presente curso vengo en tiempo y forma a desahogar la vista de fecha tal, para que dentro del plazo de 8 días manifieste lo que a mi derecho convenga en relación al informe justificado que rindió el encargado del despacho de la Subdirección de lo Contencioso Administrativo y Recursos de Revisión, en suplencia por ausencia temporal del encargado del despacho de la Dirección Legislativa, Consultiva y de lo Contencioso, en suplencia por ausencia temporal del Director General de Asuntos Jurídicos, quien actuó en representación del Secretario de Seguridad Ciudadana y del Director General de Seguridad Privada y Colaboración Interinstitucional de la Secretaría